¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 2. En esta sesión vamos a continuar con el análisis de inversores. Vamos a ver el análisis de un inversor monofásico usando series de Fourier. Vamos a ver también el concepto de control de armónicos y alguna simulación en MATLAB. En esta sesión también abordaremos algunos ejemplos de la bibliografía de electrónica de potencia de Daniel Hart. Entonces, tenemos que el inversor que vimos ya en sesiones anteriores, inversor de onda cuadrada monofásico, por ejemplo esta configuración en puente completo, que tiene 4 dispositivos interruptores y nos proporciona esta onda cuadrada de salida en la carga, en el voltaje, en las terminales de esta carga. Se puede analizar no solamente con la solución de la ecuación diferencial, como vimos en la sesión previa, se puede analizar también utilizando series de Fourier. Hay que recordar que esta es la forma de onda que nosotros obtenemos en la carga para el voltaje y esta es la forma de corriente que obtenemos también en la carga para la corriente cuando se trata de una carga de tipo RL, resistivo inductivo. Hay que recordar que estas señales son periódicas y las señales que son periódicas se pueden descomponer en series de Fourier como sumatorias, como se muestra aquí, como sumatorias de funciones trigonométricas, senos y cosenos, que dependen de diferentes frecuencias. Aquí, por ejemplo, esta es la serie de Fourier para la señal de voltaje en las terminales de la carga, que es una sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito, que tiene coeficientes asociados. Aquí está el coeficiente de Fourier asociado a esta serie de Fourier. N es el número de componente, omega es la frecuencia fundamental, en este caso en radianes sobre segundo, teta n es el ángulo de fase del voltaje. Aquí estaría la serie de Fourier para la corriente de salida, la que atraviesa la carga, que sería la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito. Aquí está el coeficiente de Fourier para esta serie por el seno de n omega 0 t más un ángulo de fase. Entonces aquí recuerden, n es el número de componente. Para n igual con 1 tenemos la componente fundamental, n igual con 2 segunda armónica, n igual con 3 tercera armónica y así sucesivamente. Entonces estas dos señales, tanto de voltaje como de corriente periódicas, las podemos descomponer de esta forma. Podemos analizar entonces las señales de voltaje y de corriente considerando pues solamente las amplitudes. Aquí observen que estos coeficientes de Fourier se pueden considerar pues como las amplitudes de una señal fasorial. Recuerden que una señal en corriente alterna la podemos representar en forma de un fasor, magnitud, ángulo de fase. En este caso, para cada una de las componentes, por ejemplo, para n igual con 1 tendríamos una amplitud V1 y tendríamos seno de omega 0 t más un ángulo de fase teta 1. Entonces, aquí para la primera componente podríamos representar un fasor con magnitud y ángulo de fase. Si manejamos solamente las magnitudes, podemos hacer para cada una de las frecuencias, podemos aplicar las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff, la ley de Ohm. Entonces, nosotros tenemos que en la carga, la corriente y el voltaje se relacionan a través de la impedancia. Entonces, aplicando ley de Ohm en la carga y manejando solamente las amplitudes en la carga, podríamos obtener la corriente a partir de las amplitudes de la serie de Fourier de voltaje. Si nosotros conocemos la impedancia, que en este caso esta Zn sería la magnitud de la impedancia, Zn sería igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado, que es la resistencia, más n omega 0 por L elevado al cuadrado. Esta sería la magnitud de una impedancia de una carga de tipo RL. Entonces basta con que conozcamos la impedancia y que conozcamos la serie de Fourier, por ejemplo, los coeficientes de la serie de Fourier para el voltaje. Podríamos calcular los coeficientes de la serie de Fourier para la corriente también. La potencia de la carga la podemos calcular pues utilizando el valor eficaz de la carga consumida por la carga a través de esta expresión. La potencia media o potencia consumida por la resistencia de la carga sería la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de las potencias calculadas para cada una de las frecuencias,
para cada una de las componentes de diferente frecuencia. Tenemos que esta también la podemos descomponer, esta expresión la podemos descomponer como la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de la multiplicación de la corriente eficaz de cada una de las componentes para n igual con 1, n igual con 2, 3, etcétera, elevado al cuadrado multiplicada por la resistencia. Entonces esta sumatoria en total nos daría la potencia total que estaría consumiendo la carga. Esta sería pues la expresión ideal, una sumatoria desde 1 hasta infinito, pero hay que recordar que necesitamos truncar la serie en algún valor, tomar un número finito de componentes, porque no podemos tomar el número infinito. Entonces generalmente se toman las primeras componentes de estas sumatorias porque son las que aportan mayor amplitud a la variable que se está calculando. Entonces el valor eficaz que aparece aquí lo podemos calcular ya para todas las frecuencias juntas, es decir, el valor de corriente eficaz total, porque hay que recordar que cada componente de frecuencia, la fundamental, la primera armónica, la segunda armónica, tercera armónica, etcétera, van a tener un valor eficaz. Entonces la sumatoria de todos los valores eficaces de corriente, el valor eficaz total, se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de el valor eficaz de cada una de las componentes elevado al cuadrado, esta expresión. También si están usando el valor pico, por ejemplo, la amplitud que está asociada a las series de Fourier de la diapositiva anterior, sería IN en este caso, para la corriente. Y si quieren obtener el valor eficaz, como está aquí expresado, hay que dividir, recuerden, el valor pico entre raíz de 2 para encontrar un valor eficaz y elevarlo al cuadrado. Entonces se continúa con la sumatoria, ¿no? Y se extrae raíz para sacar el valor eficaz ya compuesto por todas las componentes mezcladas que alimentan la carga. Tenemos la serie de Fourier para el voltaje de onda cuadrada que está acá. En esta diapositiva tenemos una señal de onda cuadrada. Es más fácil sacar la serie de Fourier para esta señal cuadrada que para esta señal de onda de corriente. De hecho, pues esta onda cuadrada pues es muy común en la literatura. En muchos libros se encuentra la serie de Fourier para esta onda cuadrada. Aquí aparece la serie de Fourier para esa onda cuadrada. Solamente tiene componentes impares para n igual con 1, n igual con 3, n igual con 5, etcétera. El coeficiente de Fourier de esta serie es esta parte de aquí. Sería la amplitud b sub n que nosotros tendremos en esta expresión. La expresión para la distorsión armónica total, hay que recordar que esta medida, la distorsión armónica total, es una medida de qué tanto se deforma nuestra señal o cualquier señal respecto a una señal senoidal. Entonces en esta expresión se compara el valor de componente fundamental, la primera componente, la que sería más importante, de mayor amplitud y que muchas veces es la que nos interesa dejar sola, que no esté mezclada con componentes armónicos. Pero cuando se mezcla con componentes armónicos, esta señal pues se deforma. Entonces esta distorsión armónica nos da una medida de qué tanto se deforma la señal que estamos midiendo respecto a una señal senoidal ideal cuando se mezcla con señales armónicas. Entonces aquí se compara la señal fundamental, la amplitud fundamental, con la sumatoria de las componentes armónicas. Si se fijan aquí, la sumatoria inicia desde n igual con 2 hasta infinito. Entonces aquí esta es la expresión para la distorsión armónica total de voltajes. Aquí podrían ir corrientes para calcular la distorsión armónica total de corrientes. Este valor, entre más cercano a 0 sea, es más parecido, significa que la señal fundamental, la frecuencia fundamental, la señal de frecuencia fundamental es más parecida a una señal senoidal. Entre más cercano a 1 sea, pues tiene una mayor distorsión, se parece cada vez menos a una señal senoidal. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo 8.2 de la bibliografía de electrónica de potencia de Daniel Hart. Esa referencia está al final de la presentación. Entonces, este ejemplo
bueno, es continuación del ejemplo 8.1 que está en la bibliografía, que nos dice que una configuración de inversor de onda cuadrada como este tiene una fuente de alimentación aquí de 100 voltios, una resistencia de carga de 10 ohms, una inductancia de carga de 25 milihenries, y se están conmutando estos interruptores de tal forma que se genera una señal de onda cuadrada en la carga de voltaje de 60 Hz. Entonces nos piden determinar las amplitudes de la serie de Fourier para la señal cuadrada de voltaje en la carga, las amplitudes de los términos de la serie de Fourier para la corriente en la carga y la potencia absorbida por la carga. Entonces básicamente es el ejemplo 8.1, pero ahora aplicando las expresiones que vimos en la diapositiva anterior. Entonces esos cálculos aquí yo ya los puse, pueden parecer un poquito engorrosos, pero son muy repetidos. Entonces, por ejemplo, para esos cálculos se hacen para las diferentes componentes. Aquí solamente están descritos cálculos para la componente primera, la fundamental, la tercera armónica, quinta armónica, séptima armónica y novena armónica, es decir, dar valores a n en las expresiones anteriores, las de la diapositiva, las diapositivas anteriores que vimos, dar valores a n de 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, por ejemplo, para n igual con 1 tenemos la frecuencia fundamental de 60 Hz. Tenemos que el coeficiente b sub n, que sería calculado de esta forma, de acuerdo al coeficiente de Fourier que veíamos en las diapositivas anteriores. Si sustituimos n igual con 1 aquí, nos queda 4 veces el voltaje de DC, que sería 100, dividido entre 1 por pi. Entonces aquí tenemos el voltaje de amplitud de la primera componente, de la componente fundamental de voltaje. Esto nos da 127 volts. Entonces esto aparece aquí, 127.3. En esta columna están resumidos los datos. Aquí los cálculos para las las 5 componentes, las primeras 5 componentes. Aquí recuerden que las componentes impares no aparecen porque valen 0 esos coeficientes. Tenemos que si calculamos la impedancia, recuerden que la impedancia también depende de la frecuencia, cambia dependiendo de la frecuencia en la que estén trabajando. Entonces, para Zn, aquí tenemos la expresión de la magnitud de la impedancia, Z sub 1 para la primera componente. En esta expresión n vale 1, omega recuerden que vale 2pi por la frecuencia que se esté trabajando, L es la inductancia. Entonces, con esta expresión se está calculando la impedancia en la primera frecuencia, en la primera componente. Entonces esta impedancia, al sustituir los datos del ejercicio, tenemos que nos da 13.741. Aquí está sustituida la resistencia de 10 ohms, la omega, que sería 2pi por 60. 60 es la frecuencia fundamental, en este caso esta frecuencia de aquí, F1, y 0.025 es la inductancia. Aquí este dato, pues aquí está colocado, ya redondeado. Tenemos que la corriente, la magnitud de la corriente de frecuencia fundamental la podemos calcular a partir de la ley de Ohm. Despejando de la ley de Ohm la corriente, tenemos la magnitud de V1 y de Z1. Entonces simplemente hacemos esta relación y obtenemos 9.2, 9.27 ya redondeado amperes. El valor eficaz de la corriente de componente fundamental, primera componente, estaría aquí dado como la amplitud pico de la corriente I1, 9.26 entre raíz de 2, nos da 6.55. Y finalmente la potencia sería el cálculo de la corriente eficaz de componente fundamental por la resistencia. Aquí la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Esto nos daría la potencia para la primera componente. Recuerden que cada una de las componentes va a tener cálculos similares a estos. Por ejemplo, aquí está para los cálculos para la componente de tercera armónica para n igual con 3. Entonces, estos datos para n igual con 3 están resumidos en la segunda fila y podríamos repetir todos estos cálculos para n igual con 5, n igual con 7, n igual con 9, simplemente usando estas expresiones, variando el valor de n igual con 1, 3, 5, 7 y 9. Para calcular la potencia que nos pide el ejercicio, lo que necesitamos hacer es la sumatoria de las potencias de diferentes componentes. Aquí en esta tabla observen que se truncó la serie
nada más hasta las primeras 5 componentes. Si se fijan, la primera componente es la que más aporta y las siguientes componentes van disminuyendo en cuanto a aportación a la magnitud total. Por ejemplo, la potencia, se observa que la primera componente es la que aporta mayor potencia y la última componente calculada pues aporta pues prácticamente muy poco respecto a lo que aporta la primera componente. Entonces despreciar las siguientes componentes pues no introduce un error muy grande a este enfoque de series de Fourier. Bien, entonces la potencia consumida por la carga sería la sumatoria de las potencias consumidas en cada una de las frecuencias, en cada una de las componentes de frecuencia. Entonces tendríamos que hacer la sumatoria de las potencias calculadas en la tabla anterior. Aquí tenemos la sumatoria desde n igual con 1 hasta la novena armónica. Entonces tendríamos P1, P3 más P5 más P7 más P9. Tendríamos esta sumatoria de potencias, nos daría que la carga está consumiendo una potencia total de 441.21 watts. El cálculo de la distorsión armónica total. Este cálculo, bueno, viene como un ejercicio, el ejercicio 8.3 de la bibliografía de electrónica de potencia de Daniel Hart. Nos dice: determine la distorsión armónica total de la tensión y la corriente de la carga para el inversor de onda cuadrada del ejemplo anterior. Bien, ya que tenemos los valores de valor eficaz o los valores de valores pico de amplitud de las diferentes componentes de frecuencia de las series de Fourier, tanto de la corriente como del voltaje, pues podemos utilizar esas expresiones para calcular la distorsión armónica, por ejemplo, del voltaje. En el caso de la distorsión armónica total del voltaje, pues usamos esta expresión que se puede expandir de esta forma, se puede aproximar. Aquí aparece una aproximación debido a que estamos truncando la serie, solamente usar las primeras componentes, las primeras 5 componentes. Aquí vamos a comparar la componente del valor eficaz de la frecuencia fundamental con las componentes armónicas tercera, quinta, séptima y novena armónica. Entonces sustituimos estos datos. En este caso estoy sustituyendo el valor de la amplitud pico entre raíz de 2, que equivale al valor eficaz. En este caso esta es la tercera componente, el valor eficaz de la tercera componente, el valor eficaz de la quinta componente, el de la séptima y el de la novena componente. Y abajo tenemos el valor eficaz de la componente fundamental. Entonces el resultado de esto nos da un valor de distorsión armónica total de 0.42 o 42.8%. En el caso de la corriente, pues hacemos algo similar, en este caso utilizando pues las amplitudes de la corriente, la amplitud pico entre raíz de 2 para obtener el valor eficaz de la componente de tercera armónica, quinta armónica, séptima armónica y novena armónica, y abajo dividido entre la componente de la primera componente, la componente fundamental. Esto nos da una distorsión armónica total de la corriente de 0.16 o del 16%. Entonces observen que el hecho de que este valor sea más cercano a 0 que este valor de acá implica que esta señal de corriente se parece un poco más a una señal senoidal que esta señal, y es porque pues recuerden que la señal de voltaje en este caso es una señal cuadrada y la señal de corriente es una señal que crece de manera exponencial y decrece de manera exponencial. Entonces esta de abajo se parece un poco más a una señal senoidal. Bien, tenemos otro concepto que es el concepto de control de armónicos. Ya que nosotros podemos conmutar en de diferentes formas los interruptores que aparecen en el puente inversor, en el puente monofásico inversor que veíamos al principio de esta presentación, nosotros podríamos tener esquemas de voltaje que aparecen en las terminales de la carga, por ejemplo como estos, en donde tenemos un espacio en el que el voltaje de la carga es 0, otro espacio en el que vale B de C, el valor de la fuente de alimentación de directa, otro espacio en el que vale 0 y otro espacio en el que el voltaje en las terminales de la carga es negativo y vale menos el voltaje de alimentación de corriente directa. Entonces tenemos
partes en las que el voltaje vale 0. Como son señales periódicas, las podemos graficar contra el ángulo. Aquí omega t están en unidades de radianes. Entonces la señal de corriente alterna que aparece en la carga pues tendría esta forma. Entonces aquí tendríamos que nosotros podríamos ajustar este ángulo de tal forma que dejemos un ángulo aquí, por ejemplo 30 grados, y que aquí alrededor de pi dejemos otro ángulo de 30 grados en cada extremo de pi. Nosotros podemos ajustar los ángulos de disparo para lograr estas configuraciones. Los esquemas de disparo pues están aquí abajo. Si nosotros en la diapositiva 1, en la diapositiva 2, perdón, regresamos a ver el número de interruptores, veremos que para producir esta configuración nosotros tendríamos que cerrar, por ejemplo, el interruptor S1. Aquí voy a mover un poquito esta gráfica. Ya está. Moví esta gráfica un poco intentando que estos esquemas de conmutación coincidan con la gráfica de arriba. Es decir, si proyectamos este esquema de abajo hacia arriba, tenemos que el interruptor S1 se cierra justamente al cumplirse el ángulo alfa. Entonces, cuando S1 está cerrado y S2 también está cerrado y todos los demás están abiertos, tendremos que se cumple esta primera parte. S1 se cierra en el ángulo alfa de 30 grados, S2 se cierra desde 0, desde antes de 0, desde aquí. Entonces tenemos que en esta parte la forma de onda que ve la carga de voltaje es 0. En alfa tenemos que empieza a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación, y después cuando el interruptor S2 se apaga tenemos un intervalo en el que la señal de voltaje de salida vale 0. Y después, para producir esta señal cuadrada negativa, los interruptores que están cerrados son S3, que se cierra justamente al apagarse el interruptor S2, y S4, que se cierra cuando se apaga el interruptor o cuando se abre el interruptor S1 en este punto. Entonces aquí tenemos los intervalos en los que se tienen que ir abriendo y cerrando los interruptores S1 y S2 para producir esta forma de onda. Entonces esta señal cuadrada con espacios en cero, con valores de ángulo en cero, perdón, con valores de voltaje en cero en ciertos ángulos, es una señal periódica y también se le puede obtener su serie de Fourier. Aquí está el valor eficaz. Por ejemplo, si le aplican la definición de valor RMS a esta forma de onda, pues sería aplicar la raíz cuadrada de 1 entre el periodo. Aquí, como esta onda es simétrica respecto al eje horizontal de omega t, solamente necesitan usar como periodo pues la mitad del periodo completo original. Entonces aquí sería 1 entre pi para aplicar la definición de valor eficaz, integral desde alfa hasta pi menos alfa, solamente los intervalos donde es diferente de 0. Y resolviendo esta expresión, aquí de hecho me faltaría un elevado al cuadrado, lo voy a corregir también. Bien, ya está. Entonces el valor eficaz para esta forma de onda de voltaje sería el valor de corriente directa de la fuente de alimentación de directa por la raíz cuadrada de 1 menos 2 alfa entre pi. Aquí observen que el ángulo alfa es el ángulo que se deja en este esquema de conmutación. La serie de Fourier, entonces, otra vez la podemos expresar de esta forma. Tenemos que esta señal periódica, BO, la podemos descomponer como una suma de funciones senos. En este caso solamente aparecen los términos senos. No aparece tampoco el término de corriente directa porque esta señal no tiene una componente de corriente directa. Tampoco aparecen los términos senos. Entonces solamente aparecen los términos impares. Aquí, para esta forma de onda, se pueden calcular los coeficientes de Fourier, que serían las amplitudes de las señales senoidales en diferentes frecuencias.
Entonces aquí pues la señal de onda tiene una simetría de media onda, entonces eso facilita despreciar ciertos componentes y calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces los coeficientes de esta serie de Fourier solamente serían los coeficientes impares y estarían dados por esta expresión en términos de el valor del ángulo alfa. Bien, esta es la expresión que estaba señalando en la diapositiva anterior. Aquí observen que las diferentes componentes de amplitud del voltaje están asociados a esta expresión a un ángulo alfa. Entonces podríamos, eligiendo de manera adecuada el ángulo alfa de este esquema de conmutación, podríamos eliminar ciertas componentes de voltaje de frecuencias armónicas que sean indeseables. Por ejemplo, si nosotros elegimos n igual con 1, que sería la frecuencia fundamental, esa deseamos que permanezca. Para n igual con 1, aquí sustituida en esta expresión, entonces el voltaje, la amplitud del voltaje de frecuencia fundamental está dado por esto y está en términos del ángulo alfa. Si nosotros elegimos n igual con 3 en esta expresión, entonces el valor de amplitud del voltaje de tercera armónica está dada de esta forma, igual en términos del ángulo alfa, y lo mismo para la componente de quinta armónica. Entonces, si nosotros quisiéramos eliminar la componente de tercera armónica, por ejemplo, esta amplitud de lo que es la serie de Fourier, para que no aporte amplitud al voltaje final, para que no distorsione la señal que queremos a frecuencia fundamental, entonces podríamos elegir este ángulo alfa de tal forma que este coseno valga 0. Entonces, si nosotros elegimos ese ángulo alfa como 30 grados o pi sextos, tenemos que al meter ese ángulo alfa aquí, vamos a tener el coseno de pi medios. Coseno de pi medios resulta ser 0, entonces multiplicado por todo esto se vuelve 0 y por lo tanto esta amplitud de tercera componente se vuelve 0. Lo mismo si queremos eliminar la componente de quinta armónica, elegimos alfa como pi medios sobre 5, o lo que serían 18 grados, y nosotros eliminaríamos esta componente de la serie de Fourier y quitaríamos esta componente armónica que estaría mezclada, ¿no?, en la serie de Fourier si nosotros usáramos una configuración de onda cuadrada. Entonces con esto podemos eliminar ciertas componentes armónicas. En general, cualquier componente de frecuencias armónicas se puede eliminar si nosotros usamos el ángulo alfa con el que se conmuta aquí, con el que se obtiene esta señal cuadrada, eligiendo alfa de manera adecuada de esta forma. Por ejemplo, para n igual con 3, aquí va un 3, para n igual con 5, un 5, etc. Aquí hay que apuntar, esta parte es bastante importante, que al utilizar este esquema de eliminación de frecuencias armónicas, el voltaje de salida se va a reducir si nosotros alimentamos con la misma fuente de corriente directa que con la que alimentamos el esquema de onda cuadrada básico. Si usamos esa misma fuente para este esquema, nosotros vamos a obtener un voltaje de salida, en este caso, pues menor. Eso lo podemos ver de esta relación. Si nosotros tenemos para la frecuencia fundamental, por ejemplo, con un ángulo alfa de 30 grados para usar en este esquema de conmutación y eliminar la tercera armónica, que la frecuencia fundamental, la magnitud de la frecuencia fundamental para el voltaje lo podemos calcular de esta forma, sustituyendo alfa igual a 30 grados en la expresión de componente fundamental. En esta primera tenemos que esta expresión contiene el voltaje de corriente directa, el cual lo podemos calcular despejándolo de esta expresión en términos de un voltaje de amplitud. Si nosotros conservamos, por ejemplo, el voltaje de 127 volts que tenía el ejercicio de la sesión anterior para la señal de onda cuadrada, para la componente fundamental,
del voltaje en la señal de onda cuadrada, que era 127 voltios, teníamos que con una alimentación de 100 voltios de DC lográbamos esta componente fundamental. En este caso, al meter un ángulo alfa de 30 grados, pues estamos metiendo segmentos de voltaje cero, con lo cual si nosotros queremos mantener esta componente fundamental B1 en una amplitud de 127 voltios, este valor de voltaje de CD tendrá que ser de 115, ya no de 100 voltios. Entonces, en esta configuración nosotros tenemos que tener un convertidor de voltaje de directa a directa que nos permita elevar la tensión antes de alimentar el inversor con una componente, con una señal de corriente directa. Bien, aquí tenemos los diagramas gráficos del control de armónicos, control de amplitud y armónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el esquema, un esquema que trata de representar la eliminación de la tercera armónica, la de la quinta armónica, y un esquema que intenta representar la eliminación de dos armónicas al mismo tiempo. Aquí tenemos graficada una señal con una frecuencia de tercera armónica, es decir, recuerden que la frecuencia fundamental tendría una frecuencia a lo mejor de 60 Hz. Si la frecuencia fundamental tiene 60 Hz, la tercera armónica de esa frecuencia tendría tres veces esa frecuencia, tendría 180 Hz. Entonces, si la frecuencia fundamental daba un ciclo cada 2pi, la señal con una frecuencia de tercera armónica o de 180 Hz va a dar 3 ciclos en el mismo intervalo en el que la frecuencia fundamental daba un solo ciclo. Entonces aquí, si se fijan, está graficada solamente el intervalo de 0 a pi de lo que sería una señal de frecuencia fundamental. Recuerden que si nosotros dibujáramos aquí la señal senoidal de la frecuencia fundamental, aquí se cumpliría 2pi y aquí se cumpliría pi. Entonces solamente se está considerando la mitad del periodo de la frecuencia fundamental, pero se está graficando aquí una señal con una frecuencia 3 veces la frecuencia fundamental. Bien, lo mismo se hace con este esquema de quinta armónica. Aquí está una señal de 5 veces la frecuencia fundamental, nada más graficada de 0 a pi, para el esquema de eliminación de quinta armónica. Aquí entonces de lo que se trata el esquema de eliminación de tercera armónica es que es buscar esquemas de ángulos que sean simétricos y que busquen tener un área en la parte de arriba, si se fijan el área sombreada, que sea exactamente igual al área de abajo, en la sección sombreada, por ejemplo, de tal forma que la suma de estas se cancelen. Entonces, si nosotros buscamos un esquema de conmutación que se inicie en alfa, podemos dibujar aquí un rectángulo, y aquí antes de pi tenemos en este intervalo en blanco tenemos un ángulo de 30 grados también. Tenemos que el ángulo en el que tiene que haber conducción en el ciclo positivo tiene que ir desde 30 hasta 150 grados. Este rectángulo, voy a regresar a la diapositiva anterior, representa este rectángulo de aquí. Y lo mismo para el esquema de conmutación de quinta armónica. Entonces la idea es buscar, cuando sobreponemos estas gráficas de tercera o quinta armónica, buscar ángulos que sean simétricos y que incluyan áreas de gráfica que sean simétricas en la parte negativa y en la parte positiva, de tal forma que se eliminen. Entonces así podemos ir generando diferentes esquemas de conmutación para las diferentes frecuencias. Aquí está, por ejemplo, lo mismo, pero en este caso se pueden eliminar dos frecuencias armónicas al mismo tiempo.
aquí se están sobreponiendo la frecuencia de tercera armónica, la señal de tercera armónica y la señal de quinta armónica. Entonces, si buscamos un esquema de conmutación, como veíamos en la parte anterior, de tal forma que se tengan eh, ángulos o intervalos angulares en los que las señales presenten simetría respecto al eje horizontal, de tal forma que la suma de áreas sea cero, nosotros podemos usar esos esquemas de ángulos de conmutación angular para eliminar ciertas frecuencias. En este caso se están eliminando la componente de tercera armónica y la componente de quinta armónica. Si nosotros elegimos los intervalos de conducción para el inversor entre 30 y 54 grados, luego entre 54 y 66 los hacemos 0, después entre 114 y 126, entre 66 y 114 los conmutamos encendido, después de entre 114 y 126 los hacemos 0, y después entre 126 y 150 se conmutan a positivo. Eso nos daría el esquema de conmutación para controlar, al menos esto corresponde a la parte positiva. La parte negativa tendría que hacer algo similar. Aquí estarían funcionando los interruptores S1 y S2 del inversor de onda cuadrada, del inversor de puente completo, monofásico. Pero para el otro intervalo, por ejemplo de pi a 2pi, tendríamos que usar un esquema como este, pero encendiendo y apagando los interruptores S3 y S4. Entonces aquí tenemos solamente el intervalo de 0 a pi, que en este diagrama sería de aquí a aquí, que estaría funcionando solamente con interruptores S1 y S2. Para lograr este de acá, pues es el mismo esquema de conmutación, solamente que utilizando S3 y S4. Bien, aquí tenemos entonces otro ejemplo, que sería el ejemplo 8.6 de la bibliografía de electrónica de potencia de Daniel Hart, que nos dice: diseña un inversor que suministre a la carga RL de los ejemplos anteriores, que tenían este mismo esquema de inversión, con una resistencia de 10 ohms y una inductancia de 25 milihenries, una amplitud de corriente a la frecuencia fundamental igual a 9.27 amperes. Hay que recordar que en el ejercicio anterior esta fue la frecuencia, fue la amplitud para la corriente de frecuencia fundamental, 9.27. Entonces lo que están pidiendo es diseñar un esquema que proporcione un DAT menor, una distorsión armónica total menor al 10%. Hay que recordar que en el ejercicio anterior la distorsión armónica total fue del 16.7%. Entonces están pidiendo que se reduzca en esta ocasión, respecto a los cálculos anteriores, el valor de la distorsión armónica del 16 a algo menor del 10%, pero que además se mantenga el valor de la componente fundamental de la corriente en la carga, es decir, que no se reduzca la potencia que se le está suministrando a la carga, en otras palabras. Entonces eso se puede realizar si nosotros cambiamos el esquema de conmutación. Cambiando el esquema de conmutación, por ejemplo al de control de amplitud y armónicos que acabamos de ver, nosotros podríamos lograr esa reducción de armónicos sin modificar la corriente que se le está enviando a la carga, sin reducir la corriente que se le está enviando a la carga. Pero además aquí habría que modificar en este esquema el valor de la corriente, el valor del voltaje con el que se alimenta este inversor, el valor de componente, el valor de corriente directa de esta fuente. Entonces aquí está lo que les comentaba: para mantener la amplitud de la corriente fundamental I1 sin modificación respecto al ejercicio anterior, es decir, en 9.27 amperes, es necesario también mantener el valor del voltaje de la componente fundamental de 127 voltios. Aquí, para reducir el DAT, nosotros podríamos usar el esquema de conmutación de control de armónicos que acabamos de ver, para eliminar la componente, por ejemplo, de tercera armónica. Entonces esta es la relación que teníamos entre el valor de la amplitud de las componentes de voltaje en diferentes frecuencias con el ángulo alfa.
Entonces podemos hacerlo eliminando la tercera armónica, eligiendo alfa como 30 grados. Entonces para la primera componente, para n igual con 1, nosotros tendríamos que el valor de la amplitud B1 estaría dado por esta expresión, de acuerdo al coeficiente de Fourier para esta componente. Entonces aquí tendríamos una relación entre la componente fundamental, que queremos que sea, de acuerdo a lo que aquí establecimos, de 127 voltios, y que nosotros queremos que esté relacionado con el voltaje de alimentación de la fuente de corriente directa, que en el ejercicio anterior es de 100 voltios. Pero como nosotros queremos mantener este voltaje, pues aquí vamos a tener que modificar este parámetro, ya que este voltaje no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder mantener en 127 voltios si nosotros no modificamos el valor de alimentación de la fuente de corriente directa. Entonces aquí vamos a tener que, despejando de aquí, de esta expresión, el valor de voltaje de corriente directa, con los datos que ya conocemos, el valor B1 en 127, el ángulo alfa en 30 grados, la fuente de alimentación de corriente directa tiene que ser de 115.18 voltios. Entonces, si nosotros tenemos el esquema de conmutación eh, eh, para controlar los armónicos, esta fuente pues tiene que ser de 115, o en su caso, si tenemos solamente la fuente de 100 voltios, necesitamos meter un convertidor de directa a directa para elevar la tensión desde este extremo a la alimentación a la entrada del inversor, que serían estas dos terminales. Bien, entonces, una vez hecho eso, nosotros podemos calcular las componentes para n igual con 3, n igual con 5, n igual con 7, n igual con 9, en diferentes frecuencias, y llenar una tabla para los diferentes datos que necesitamos: frecuencia, el voltaje, la impedancia y la corriente. Aquí nosotros vamos a ver que con este esquema de en n igual con 3, la tercera armónica con alfa ajustado en 30 grados, vamos a tener que la frecuencia de tercera armónica es 180 Hz. Aquí está la frecuencia de tercera armónica, que son 180 Hz. Tenemos aquí que si nosotros calculamos el valor de la amplitud del voltaje en de esa componente, ya con este ángulo alfa sustituido, esa amplitud pues nos daría 0. Entonces aquí tendríamos 0. El valor de la impedancia a esa frecuencia lo calcularíamos con esta expresión. Aquí aparece 3 veces la frecuencia fundamental, que es la de 60 Hz o 2pi por f en radianes por segundo, multiplicado por la inductancia. Eso nos daría la impedancia de una magnitud de impedancia de 29.99, que serían 30 ohms aquí. El valor de la corriente, otra vez utilizando ley de Ohm para la tercera componente, pues nos daría 0, porque el voltaje de esa componente es 0. Lo mismo el valor eficaz y lo mismo la potencia. Entonces aquí la corriente y el voltaje nos dan 0. Y si calculan el de la componente de novena armónica, pues también les va a dar 0. Entonces aquí están todos los datos resumidos nuevamente. Con estos datos de voltaje y de corriente podemos volver a calcular la distorsión armónica total. Entonces ahora, con los nuevos datos, utilizando el valor eficaz de la corriente, porque queremos, es el dato que nos interesa, ver cómo se reduce la distorsión armónica total de la corriente en la carga. Aquí estoy usando las primeras 4 componentes, comparando las componentes armónicas con la componente fundamental. 2 de ellas pues son 0, y las otras 2 estoy utilizando solamente la 3, la 5, la 7 y la 9 para la corriente, que serían 0, 0,53, 0,27 y 0. Y estoy obteniendo el valor eficaz de esas componentes, elevándolos al cuadrado y extrayendo raíz, finalmente dividiendo entre el valor de la componente, el valor eficaz de la componente fundamental, que es 9.27, ese no se modificó, y esto nos daría un valor de distorsión armónica total para la corriente de 0.065, o lo que equivale al 6.5%.
Entonces aquí vemos que este dato cumple con la especificación que nos pide el ejercicio, de que la corriente tenga una distorsión armónica total menor al 10%, es decir, esto se parece un poco más a una señal de tipo senoidal. Estas son las referencias que estamos usando, la misma referencia de electrónica de potencia de Daniel Hart. Vamos a ver una simulación rápidamente en MATLAB Simulink. Bien, teníamos en sesiones anteriores hecha esta simulación de un inversor monofásico de onda cuadrada con carga RL. Aquí tenemos el esquema de conmutación programado en esta función de MATLAB. Pueden revisar cómo hicimos esta simulación en el video anterior, por favor. En, en la sesión de simulación del inversor de onda cuadrada monofásico. Aquí teníamos este esquema de conmutación, perdón, estas señales, la señal de onda cuadrada para la carga, para el voltaje en la carga, y la señal de corriente también en la carga. Aquí nosotros podemos identificar el factor de distorsión armónica. Tenemos en la librería de SimScape, en SimPower System, en Control Measurements, tenemos en mediciones, tenemos el bloque THD que nos permite medir la distorsión armónica total, por ejemplo, para ver cuánto vale la distorsión armónica total de esta señal de corriente. Aquí vemos que vale 0.16, que es el 16%, ¿no? Como veíamos en el ejercicio. Aquí teníamos un esquema de conmutación de onda cuadrada. Si nosotros aplicamos el esquema de conmutación para control de armónicos anterior, podemos hacerlo. Vamos a ver cómo se modifica tanto la señal de forma de onda en la carga como la distorsión armónica total, manteniendo el valor eficaz de la corriente, es decir, la potencia entregada a la fuente no se va a modificar, a la carga no se va a modificar. Bien, aquí en este esquema es el mismo que para la señal de onda cuadrada, pero aquí el esquema de conmutación lo acabo de modificar en esta función. En esta función, lo que tengo programado es el mismo programa que veíamos la clase anterior, la función para introducir los datos a este programa a partir de Simulink, el esquema de determinación de ángulo, y aquí tenemos la conmutación de interruptores. Entonces, entre 0 y 30 grados vamos a poner el esquema de tercera armónica. Entre 0 y 30 grados vamos a dejar encendido los pulsos, los transistores 1 y 3, y apagados los transistores 0, 2 y 4, y esto nos va a permitir tener un voltaje de salida 0 con estos pulsos. Entonces la carga habría 0 voltaje en este intervalo de 0 a 30. Luego de 30 a 150 vamos a permitir que la carga vea un voltaje positivo, el voltaje de la fuente. De 150 a 180 grados volvemos a hacer 0, igual entre 180 y 210, 0. Luego entre 210 y 330 encendemos los interruptores 3 y 4 para que la carga vea un voltaje negativo. Y después en el otro intervalo dejamos encendidos los pulsos solamente 1 y 3 para producir un voltaje 0 en la carga. Esos pulsos los enviamos al programa. Entonces veamos el programa nuevamente. Aquí estamos en el programa otra vez, podemos correrlo. Este programa nos entrega ahora esta forma de onda. Aquí vemos cómo se ve la señal de voltaje en la carga, ya se ve un poco más escalonada. Y vemos cómo se ve la forma de onda de la corriente. Se parece un poco más a una señal de tipo senoidal. Aquí vemos, por ejemplo, el valor eficaz de la corriente que nos entrega. Se redujo, teníamos creo que 6.55 anteriormente, y esto se redujo, y eso es porque
Aquí no modificamos el valor de la fuente de alimentación para poder mantener el valor de la corriente del esquema anterior, del esquema de los ejercicios anteriores. Necesitaríamos subir esto a 115 voltios, ya sea que incrementemos el valor de la fuente o que con un convertidor elevador de directa a directa nosotros incrementemos este voltaje. Volvemos a simular y vemos que ya se incrementó otra vez el valor de la corriente, ya se obtiene el valor de la corriente que se tenía originalmente para alimentar esta carga. Tenemos ahora el factor de distorsión armónica, la distorsión armónica total, que está en 0.065 o 65% aproximadamente, con este esquema de eliminación de armónicos. Entonces vemos cómo se cumple el análisis que vimos en las diapositivas. Bueno, creo que no hay más comentarios respecto a este ejercicio. Les agradezco mucho su atención. Espero que pues me sigan siguiendo los siguientes videos. Si tienen dudas, comenten por favor y si se pueden suscribir para ayudarme a hacer crecer este canal, pues les agradecería mucho. Muchas gracias. Hasta el siguiente video.